noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa, Pedro Beltrán Informa, en el que vamos a continuar tratando temas jurídicos y, como les avanzábamos la pasada semana, hoy toca hablar de herencias, todo lo relativo a cómo se distribuye una herencia, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento para elaborar un testamento y bueno, pues todo aquello que esté relacionado con la cuestión que nos va a ocupar hoy. Comenzamos ya y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, gracias a vosotros, como siempre. Hoy es un tema controvertido que puede dar lugar a, bueno, pues a procedimientos a veces muy largos, también muy dilatados y muy complicados, dependiendo de cuáles sean los ingredientes y las personas que participen, ¿no?, en un litigio por una herencia. Pero comencemos por el principio, Pedro, si te parece, y a mí me gustaría saber cuáles son las formas en las que alguien puede dejar herencia o alguien puede heredar, es decir, de forma natural hay que hacer un testamento. Si no hay testamento, por ejemplo, por empezar por alguna parte, si no hay testamento, ¿cómo se distribuye la herencia? Sí, podríamos hablar primero, en relación con esta misma pregunta, de los tercios en los que se distribuye la herencia, de las tres partes en las que se distribuye la herencia. Eso sería lo fundamental. Sí, me refería a eso. Sí. Sí. Vamos a ver, la herencia tiene tres partes que se llaman tercio de legítima, tercio de mejora y tercio de libre disposición. Es decir, si cogemos una pareja, un matrimonio, que tenga dos hijos, pongamos que existen estos tercios, dos tercios, digo porque hay dos hijos, lo cual nos llevaría a un total de 6 partes diferentes, ¿no? Bien, si tú quieres favorecer a un hijo, vamos a hablar de cada uno de los tercios. El primer tercio es el tercio de legítima. La gente habla mucho la legítima porque me ha dejado la legítima o me ha quitado la legítima. Bien, la legítima es eso, uno de los tercios de la herencia. Sí. En el caso del matrimonio con dos hijos, al que hablábamos, el tercio de legítima tiene que dejarse por igual a las dos partes. Con lo cual, si es por igual a las dos partes y hablamos de dos hijos y 3 tercios, un total de 6 puntos, por así decirlo, Sí. tendríamos uno para cada uno en el tercio de legítima. Vale. Porque lo tienes que dejar por igual las partes. No sé si lo explico correctamente, Sí. si se entiende. Sí, me imagino que hay que distribuir equitativamente ese tercio a partes iguales. Sí, exacto. Tiene que ser a partes iguales. Muy bien. A continuación tienes el tercio de libre disposición. El tercio de libre disposición lo puedes dejar a cualquier persona, sea de legítima o no legítima, a cualquier persona que pueda concurrir. Si tú quieres dejárselo todo a un hijo, este tercio de libre disposición, que serían otros 2 puntos más, se lo dejas a un hijo y le darías 2 a uno, 2 partes, y 0 al otro. Con lo cual estaríamos en la puntuación en 3 a 1. Bien. Y tenemos el tercio de mejora. El tercio de mejora es el tercio que tú puedes asignar a cualquier persona, pero dentro de los herederos legitimarios. Se llama mejora porque quiere decir que tú estás mejorando a un hijo sobre otro. Bien, le estás mejorando y le puedes dejar también el tercio completo. Sí. Lo cual, en el ejemplo de 2 hijos, serían 2 puntos más, con lo cual harían 5 sextas partes para un hijo y 1 sexta parte para el otro hijo. Esto es lo máximo que tú puedes desfavorecer a uno y favorecer a otro dentro del ejemplo más normal, que sería, pues eso, hijos. Claro. En el caso de que en lugar de 2 hijos tengas 3 hijos, siguen las mismas reglas que hemos aplicado en el apartado anterior, cuando nos referíamos a la distribución de los tercios. Para que se entienda mejor, lo explicamos en el caso de 3 hijos. Sí. Si tienes 3 hijos, el tercio de legítima lo vas a tener que dejar entre los 3. Claro. Ahora, como hay 3 hijos y 3 tercios, tendríamos un total de 9 puntos o 9 trozos de la tarta, en definitiva. Pues de esos 9 trozos de la tarta,
el primer tercio lo tienes que dejar entre los 3, luego será 1, 1 y 1. Sí. El segundo tercio se lo puedes dejar, el tercio de mejora se lo puedes dejar entero a uno de los herederos legitimarios, con lo cual, en ese caso, ese heredero tendría 3 trozos de la tarta de ese tercio, más un trozo que tenía del otro, ya son 4, Sí. y los otros se habrían quedado con 1. Ajá. Y nos vamos al último tercio, el de libre disposición, que le puedes dejar a cualquier persona, sea familiar, no familiar, heredero legitimario, no legitimario. Bien, pues ese tercio también se lo puedes dejar a un hijo, y se lo puedes dejar al mismo, con lo cual sumaría otros 3 puntos más de la tarta, y se llevaría 7 novenas partes, uno, Sí. una novena parte el otro, y otra novena parte el otro. No sé si lo Queda cuento claro, sí, 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 sí. demasiado complicado. No, está muy claro. La conclusión que sacamos es que la legítima tiene que distribuirse a partes iguales entre los hijos. La libre disposición se puede dejar a cualquier persona, pero también a los hijos, por tanto, suponiendo una mejora para uno de ellos si se le quiere beneficiar por encima de los otros. Y la mejora tiene que asignarse a un familiar, Sí. también puede ser a un hijo y puede servir también para mejorar la situación de uno de ellos frente a los demás. Sí. Pero sí, queda perfectamente claro Sí. y explicado. Yo esta semana tenía un señor que estaba muy enfadado porque decía que a él le tenía que responder la mitad de lo de su madre, porque él era hijo y por tanto le tenía que corresponder la mitad. Y bueno, pues la madre no lo había considerado así, porque este hombre estaba fuera, vivía fuera de España, no se había preocupado prácticamente nada de ella, y lo típico, pues que a la madre pues le había cuidado el otro hijo. Claro. Y al hacer el testamento, la madre quiso favorecer al otro hijo y dejó... el testamento, cuando hablamos, parece como sea algo muy complejo, muy largo y tal. Si son... Es corto, en realidad. Bueno, si tienes muchos bienes Y puede es ser largo. sencillo, ¿no? Es sencillo de hacer, es un proceso, un Sí, procedimiento lo tienes que sencillo. hacer ante notario, pero que puede ser largo si tienes muchos bienes y quieres hacer una distribución concreta de esos bienes, bien, pero si no, el texto en sí es muy sencillo. Este testamento era muy sencillo. Claro. Ponía, instituye herederos en el tercio de legítima por iguales partes, como Sí. no puede ser de otra manera, a sus hijos José y Pedro, por ejemplo. Sí. Y a continuación ponía, y deja el tercio de mejora y libre disposición a su hijo Pedro. Pues evidentemente, en ese caso, estaríamos en 5/6 partes y una sexta parte. Y no es ilegal ese testamento, no se ha ido en contra del tercio de mejora. Claro. Este hombre que me venía a consultar lo que quería era la mitad de la herencia. No hay un derecho adquirido a tener la mitad de la herencia. Depende de lo que diga el testamento. Y eso, aunque parezca raro, a algunos les cuesta de entender, ¿eh? Claro. Y sobre todo el problema está en las disposiciones que se han hecho en vida. Si te han donado algo en vida y te han donado algún bien inmueble, eso va a formar parte de la herencia y se llama colacionar, que es una palabra muy técnica. Pero lo que quiere decir esta palabra simplemente es que va a computar dentro de la herencia que tú has recibido ya. Claro. Es decir, si hay 6 cosas a recibir y resulta que ya en vida te han dado 4 porque te las han donado, Sí. eso que has recibido en vida como donación te va a computar a efectos de la herencia que tienes que recibir después. Pero ¿qué pasa con el dinero que está en las cuentas? Eso es mucho más difícil, porque si el dinero lo ha sacado... Vale, si lo ha sacado otra persona autorizada y consta que se lo ha gastado en sus necesidades personales o en caprichos personales y no lo ha sacado la madre, por ejemplo, bien, bueno, ahí algo podrás hacer. Pero si el dinero se ha gastado, y el dinero cuando es un bien fungible por excelencia, el dinero desaparece. Sí. Y por tanto, si el dinero se ha gastado no vas a poder reclamar ese dinero, pero es que mucha gente empieza, es que las joyas que tenía mi madre, es que eso además no va a estar documentado, no lo vas a tener. Claro. Ahí gana el que está más cercano, en el momento en el que se produzca el fallecimiento, los meses, años anteriores, lógicamente va a tener... Y luego sí, va a depender del testamento, en el que muchos se encuentran con grandes sorpresas, porque hay mucha gente que no se espera lo que se ha decidido después en ese testamento. El testamento es la ley
del causante, la ley de la persona que fallece, y eso que hay impuesto en ese testamento es su ley, y esa ley es de obligatorio cumplimiento para todos los herederos. ¿Hay alguna posibilidad de retirar la legítima a los hijos? Sí, pero son causas muy graves, como haber atentado contra la vida, negar alimentos. En la práctica no son tantos los casos que se dan de retirada de legítima, y sobre todo que se dan de retirada de legítima que prospere. Porque si te han retirado la legítima pero no había razones para retirarla, tú puedes recurrir al juzgado, Claro. solicitar la herencia y pedir que te la concedan, con lo cual vas a tener muchas posibilidades de poderla obtener. ¿Tú recomiendas hacer testamento, Pedro, si hay bienes o si hay mínimamente algunos bienes que repartir? Sí, claro que recomiendo hacer testamento, creo que es lo más sencillo. Porque si no existe testamento, ¿cuál es el procedimiento habitual? Si no existe testamento, en el caso de los hijos se repartirían los bienes por igual entre los hijos. Entre los hijos. Ajá. Por igual. El cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. El cónyuge viudo, la persona Sí. que ha fallecido. ¿Qué quiere decir el usufructo de la mitad de la herencia? Porque lo tenemos claro en el caso de una propiedad, una vivienda, por ejemplo, pero en el caso que haya otros bienes, ¿cómo se aplicaría este usufructo sobre el resto de los bienes? Por eso es conveniente que esté determinado en el testamento para eliminar cualquier tipo de dudas. Claro. El usufructo lo que significa es usos y frutos. Esto quiere decir, para entendernos, la posibilidad de usar, es decir, vivir en la vivienda, y frutos, alquilar, Ajá. el recibir las rentas, porque las propiedades, lógicamente, producen esos frutos, que es el de alquilar. Y hay muchas veces que podemos ver, sobre todo en casos de herencias, que la propiedad queda dividida. Queda dividida porque hay uno que se llama el nudo propietario y otro que se llama el usufructuario. El nudo propietario quiere decir que es el propietario, pero en realidad no puede hacer nada con la finca. Claro. Porque no la puede usar, no puede vivir en ella, bien, salvo que la autorice el usufructuario, Sí. y tampoco puede alquilarla. Claro. La ventaja que tiene es que en el momento en que fallezca el usufructuario, él sí que pasa a ser el propietario de la finca. De hecho, hay transmisiones, por raro que parezca, hay transmisiones en las que se vende la nuda propiedad, y muchas más transmisiones todavía en que se vende el usufructo. Es decir, el que es usufructuario vende su derecho a usar la finca, y ese usufructo entonces se va a extinguir en el momento en el que fallezca el usufructuario, Claro. no en el momento en el que fallezca la persona a la que tú le has vendido. Pero Eso es muy frecuente en las herencias, lo que estoy diciendo, no es un Sí, caso sí, raro. Sí. Pero hablamos en este caso de viviendas, de una vivienda, pero imaginemos que hay un vehículo, que hay dinero en una cuenta corriente, ¿sobre esos bienes también se podría aplicar un usufructo? El usufructo del vehículo sería también el uso y los frutos, por lo tanto sería usarlo. Y el usufructo del dinero no sería gastarlo. El usufructo sería los intereses. Los intereses. Sí. Ese dinero no se podría tocar, digamos, Sí. pero sí, bueno, pues en recuperar o hacer uso de esos intereses que diese el dinero. Es mejor que esté todo regulado en el testamento, en el que esté bien determinado Claro. qué se va a hacer después, Claro. porque debemos ahorrar también conflictos a los Claro, porque en herederos. el caso de una pareja, por ejemplo, que fallece uno de los dos y tienen hijos y hay, por ejemplo, un dinero en el banco y hay cosas, si no hay testamento, todo pasa a los hijos, realmente, salvo el usufructo de ese 50% de la vivienda en este caso, ¿no? Sí, desde luego, cuando hay pareja y hay hijos, es muchísimo mejor tener hecho el testamento, porque es lo ideal el tenerlo regulado todo anticipadamente, para evitar que surjan problemas después. Pedro, ¿qué ocurre en el caso de que en lugar de quedar bienes para repartir, queden deudas para repartir entre los herederos? Sí, es una pregunta muy interesante, porque tiene también gran trascendencia práctica en los tiempos que corremos, especialmente.
Claro. Hay que renunciar a la herencia, se llama repudiar la herencia. Ajá. Hay que ir a un notario y manifestar en 2 líneas que Pepito repudia la herencia de su padre, queda así un poco mal esto de repudiar, pero es lo que hay. Renuncia a la herencia de su padre tal, o su madre, en fin, normalmente va a ser lógicamente el padre o la madre. Bien, si no haces esto, como heredero asumes también las deudas. Es decir, que te quedas las deudas que puedan tener tus padres, pues las tienes que asumir tú también. Y hay otra cosa intermedia que se llama aceptar la herencia a beneficio de inventario, que es para los cautelosos. Esto lo que quiere decir es que tú aceptas la herencia siempre y cuando se haga un inventario y solo lo vas a aceptar la herencia si hay algo positivo para ti, digamos. Si no hay algo positivo para ti, sino que va a resultar que la herencia tiene deudas, pues entonces no la vas a aceptar. Pero en fin, lo más normal es que lo sepas, qué deudas existen con entidades bancarias, va a ser lo tradicional. Que tengas una hipoteca, por ejemplo, que el valor de la vivienda sea inferior al valor de la hipoteca. Aunque ahora con el incremento en los últimos meses o en el último año de los precios de la propiedad inmobiliaria, eso se ha reducido mucho. Claro. Y ya no existen tampoco tantos casos de renuncias a las herencias, sino que... Claro, porque puede ocurrir también, Pedro, que no sean solamente deudas, que sean deudas que digamos, pesen sobre una propiedad que se está heredando. Claro. Es decir, no se trata de que tus padres fallezcan y tengan una deuda contraída con, bueno, pues con quien sea, sino que te leguen una propiedad y que esa propiedad tenga unas cargas, ¿no? Bueno, lo otro también podría ser. Claro. Pueden ser los 2 supuestos que planteas. Te legan una propiedad, normalmente en el testamento tampoco va a haber una mención de propiedades, va a poner, te instituyen herederos a sus hijos tal y tal. Bien. Si lo que existen es otras deudas diferentes, tú estás planteando que exista una hipoteca sobre la vivienda. Imaginemos una hipoteca y un préstamo personal. Es decir, pero hay tú también heredas la deuda del préstamo personal. La heredas también. Sí, porque heredas todo, heredas el activo y el pasivo. Claro. Heredas lo positivo, los bienes que pueda haber, y heredas lo negativo en cuanto a esas deudas que puedan existir. Y son muchos los casos de renuncias a la herencia, ¿eh? Claro, me imagino. Y sobre todo, y son muchos los casos en los que en el juzgado se va después contra los herederos. Es muy tradicional que se presentan procedimientos por las entidades bancarias que han fallecido y que se vea quiénes son los herederos. También herencia para las partes buenas y las partes malas. Por ejemplo, también pregunta el juzgado a veces, esta semana tenía un juicio por un robo en el hogar y había denunciado a la señora, y con lo que tardan los procedimientos, pues llegamos al juicio y ya se había muerto. Pues el juzgado me requiere para que presente los herederos de la señora, es decir, que se pueden subrogar en su posición jurídico-procesal, claro, para a continuación reclamar esa deuda. Tú puedes ser heredero en cuanto a reclamar deudas que tuvieran a tu favor tus padres o la persona de la que recibas la herencia, que normalmente van a ser los padres, o puedes reclamar las deudas que te reclamen a ti las deudas que tenían ellos, es decir, en cualquiera de las 2 posiciones, como acreedor o como deudor. Entonces, por recapitular un poco, cuando estamos ante una herencia, puede ser que conozcamos que efectivamente es una herencia positiva, sí, la aceptemos sin problema. Herencia positiva, está bien dicho, sí. Puede ser que conozcamos que es una herencia negativa y directamente repudiemos la herencia. Sí.
que se haría ante notario, y puede ser que no conozcamos cuál es la naturaleza de la herencia y entonces seamos cautos y pidamos, digamos, que a beneficio de inventario, aceptar la herencia a beneficio de inventario. Sí. Que eso quiere decir que si es positiva nos la quedamos y si es negativa la repudiamos. Exacto, sí. Vale, esas son las tres posibilidades en las que nos movemos, ¿no? Sí, cuando nos llega una herencia. Y luego está el tema de los impuestos, porque es que hay algunas herencias en las que los impuestos son tan altos que no merece la pena. Cogerlas. No interesa cogerlas. Normalmente en el caso de padres a hijos no, porque va a haber muchas deducciones. Pero en el caso de sobrinos, eso está regulado por tarifas del impuesto de sucesiones y donaciones, y hay 4 grupos, según la mayor proximidad con el fallecido, y en el caso del grupo cuarto estamos hablando de unos impuestos que están en el 65-70%. Claro, 65-70%, teniendo en cuenta que Hacienda solo quiere recaudar en dinero y no quiere recaudar en bienes, pues nos es obligaría complicado. a vender el bien para pagar Sí. ese 75%. Sí. Bueno, aún así interesaría, ¿no? Nos quedaríamos con un 25%. Sí, bueno, tanto como 75, 65-70, sí, estaríamos, sí. Sí, bueno, te quedaría si lo vendes rápido, si lo vendes bien. Sí. Claro, porque ese impuesto llegaría, Hacienda no espera que tú vendas el bien, obviamente, se produce en el momento de la Hay 6 meses para presentar la liquidación del impuesto después del fallecimiento, y hay que hay que pagar en definitiva. Claro. En fin, la verdad es que qué complicado es esto de que te dejen algo, ¿no? No, yo creo que no es complicado. Bienvenido si te dejan algo. Sí, si no tienes nada, bueno, tienes otro tipo de problemas. También podemos legar a instituciones, a beneficencia, en fin, hay gente que le deja herencia hasta a su mascota. ¿Te has encontrado con algún caso así extraño? Sí, protectora de perros o protectora de gatos. Sí, si lo dejas a instituciones como Cáritas, pues no vas a tener que pagar impuesto de sucesión, o no van a tener que pagar porque no eres tú el que lo pagas. Y otra cosa que muchos testadores precavidos hacen es dejar el impuesto pagado a cuenta de la herencia. Ajá. Es decir, que tú heredes lo que tengas que heredar. Muy precavidos, ¿no? Hay que decirlo, muy precavidos. Bueno, es una decisión prudente también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de impuestos ya considerables en escalas altas, pues que tú puedas heredar lo que tengas que heredar, lo que te corresponda, si es metálico, y además que el impuesto se pague con cargo a la herencia. Siempre que haya bienes, evidentemente, para poder cubrir. Pero es un tema curioso el de las herencias y que da lugar a mucho litigio y mucho conflicto. Sobre todo cuando hay. Cuando no hay, claro, no se discute. Claro, claro. Pero en cuanto hay algo que repartir, y si tienes que repartir un bien, muchas veces, aunque solo sea un piso, eso da lugar a tremendos problemas. Familias que se rompen incluso. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que atañe a las herencias y nos vemos la próxima semana, si te parece, Pedro. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la semana próxima. Gracias a ti, como siempre. Nos vamos, nos marchamos. Esperamos haberles sido de utilidad en este programa en el que hemos hablado de herencias y la próxima semana volveremos con más temas que sabemos les interesan. Hasta entonces.